Bienvenidos a Eco de tu Voz. Estamos aquí una vez más para compartir un nuevo episodio, en este caso el episodio número 14. Y en esta ocasión este nuevo episodio, esta nueva reflexión está titulada como Desprende poder sobrenatural cuando tocamos el manto de Cristo. Y es un poco, digamos, lo que en estas últimas semanas eh, Dios ha estado hablando en mi vida a través de diferentes prédicas, ¿sí? Pero principalmente, ¿sí? Aparte de situaciones, a través de un pasaje que he estado leyendo hace ya unas 2 semanas, y que particularmente me habla acerca de la fe. Y este pasaje particular del cual estamos hablando se encuentra en el capítulo número 8 de Lucas, donde tenemos los versículos 40 al 48, ¿sí? Y particularmente estos primeros 8 versículos hablan acerca de una mujer, ¿sí?, que tenía un continuo flujo de sangre, ya hacía de hace unos 12 años, pero no había podido ser sana, incluso visitando médicos para poder este, sanar esta enfermedad. Y si lo leemos, dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y acá particularmente tenemos justamente dos historias, ¿sí? De dos personas que terminan siendo salvas, y particularmente esta primera historia en donde la mujer, ¿sí?, con, con esta enfermedad de ya hacía 12 años, ¿sí?, este, comienza a, básicamente, recibe sanación al tocar el borde del manto de Cristo. Pero me imagino un poco, digamos, esa situación en la que Jesús básicamente había llegado a Galilea, ¿sí? Y lo que lo primero que con lo que se encuentra es con una multitud, ¿sí? Una multitud que lo estaba esperando. Me imagino que era una multitud que lo estaba esperando para seguir recibiendo mensaje de Dios, para seguir siendo, para seguir recibiendo sanación, para seguir viendo el poder de Dios obrando a través de Jesús y a favor de su pueblo.
Y entre toda esta multitud, ¿sí? Que estaba rodeando a Jesús y también básicamente a, a sus discípulos, ¿sí? Este, porque me imagino ahí a los discípulos en el, separando, intentando separar a Jesús entre la multitud y él para poder justamente abrir ese camino, ¿sí? Que Jesús había emprendido para ir justamente a la casa de este varón Jairo que había ido y había clamado para que pudiera justamente ir a sanar, ¿sí? A su hija. Y en ese contexto, digamos, me imagino que es donde esta mujer que con pérdida de sangre comienza a abrirse paso entre la gente, ¿no? Un poco débil, ¿sí? Justamente por esta pérdida de sangre continua, comienza a abrirse paso con sus manos como podía, em, abriéndose ahí, corriendo a alguien que tenía el costado o alguien que tenía el frente. Y justamente cuando ella logra ver que está lo suficientemente cerca de Jesús, tan solo decide estirar su mano para poder tocar solamente el borde del manto de Cristo. Y es ahí, en ese momento, donde ella queda sana, ¿sí? Justamente gracias al poder de Dios, gracias a la gracia de Dios. Y pensándolo, ¿no? O sea, viendo que Jesús estaba rodeado de una multitud, mientras leía estos versículos pude darme cuenta, Dios pudo revelarme que había una multitud que estaba básicamente tocando a Cristo. De hecho, Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Él sabía que había una multitud de gente que en ese justamente aprieto en el que estaban todos, había gente que lo estaba tocando, pero no todos, ¿sí? Pudieron experimentar, ¿sí? El poder de Dios, ¿sí? Este poder sobrenatural de Cristo que se da justamente cuando, en este caso, la mujer tuvo fe en lo que Cristo podía hacer. Fijémonos que en el versículo 48 Cristo le dice, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y justamente ahí la pregunta es, si estamos tocando el manto de Cristo y aún así el poder sobrenatural de Dios no está obrando en nuestras vidas, podemos justamente tener toda nuestra fe en Cristo, ¿sí? Y así todo, aún podemos no estar experimentando la sanación que tanto anhelamos y que tanto nosotros hemos puesto fe en que Cristo nos va a sanar, o incluso quizás nuestra propia casa o nuestro propio ministerio aún no es prosperado, por más que nosotros estemos poniendo toda nuestra fe en Cristo. Quizás incluso puedan seguir existiendo problemas en nuestra familia, en nuestros trabajos, por más que nosotros hayamos puesto toda nuestra fe en Cristo y en que Él iba a resolverlo, o en que Él va a resolverlo. Y claro que justamente nosotros ponemos nuestra fe en Cristo porque sabemos que Él es el único que nos puede sanar, el que puede justamente librarnos de todo aquello que quizás nos puede angustiar, nos puede oprimir. Él es el que nos da seguridad, nos da bienestar. Él es el que nos da la vida, la salvación. Y aún así, justamente aunque no tengamos, no estemos experimentando aún aquello que nosotros estamos confiando en que el Señor hará, nosotros es ahí donde aún debemos seguir manteniendo nuestra fe en Cristo, porque muchas veces
Es necesario que atravesemos esos procesos para que nosotros podamos ser transformados, ¿sí? Y preparados para todo aquello que que se vendrá, ¿sí? En nuestro futuro. Ahora, ese es uno de los casos en donde podemos tener fe y aún así, porque debemos atravesar ese camino, todavía no experimentamos lo que nosotros o no obtenemos como resultado lo que nosotros estamos esperando. Ahora, el caso contrario es cuando nosotros caminamos de la mano de Cristo, ¿sí? Caminamos bajo su manto y Dios justamente quiere prosperarnos, Él quiere sanarnos, quiere librarnos, Él nos quiere salvar. Y aún así este, cuando Él está a punto de otorgarnos eso, nosotros no confiamos en el Señor y básicamente no lo recibimos, ¿sí? No recibimos aquello que Dios está dispuesto a entregarnos, ¿sí? Y básicamente nos terminamos perdiendo aquello que Dios estuvo dispuesto a entregarnos, ¿no? Nos terminamos perdiendo, a veces lo terminamos postergando, ¿sí? Y es como que básicamente terminamos boicoteándonos, ¿sí? Nuestra propia bendición. Este, y justamente no tenemos la fe para confiar en que el Señor está ahí dispuesto a entregarnos aquello que nosotros le pedimos. Muchas veces, en lugar de nosotros poner la mirada en Dios y de recibir lo que Él nos está dando, básicamente ponemos nuestra mirada en nuestras inseguridades, en nuestras incertidumbres, en nuestros miedos. Y básicamente es justamente la fe lo que termina haciendo que nosotros no recibamos lo que Dios está dispuesto a darnos. Y me recuerda mucho a esta escena en donde nos podemos fijar que Jesús estaba justamente rodeado de una multitud que lo veía, que podía tocarlo, y aún así no eran todos los que estaban experimentando este poder sobrenatural de Dios sobre sus vidas. Aún así no todos creyeron y no todos aceptaron este mensaje de salvación que Él vino a traer a la tierra. Fijémonos que de una multitud, solo una sola persona tuvo la fe para ser salva. Decidió justamente quitar su mirada, ¿sí?, de aquellos 12 años de enfermedad. 12 años de enfermedad en donde me imagino que ya incluso habiendo buscado todas las soluciones posibles para poder justamente ser sana, para poder este, lograr que ese flujo de sangre se cerrara, no lo había logrado. Nadie había podido sanar a esta persona. 12 años de una larga espera en donde me imagino que luego de 12 años esta mujer ya había perdido toda esperanza de ser sana por alguien, ¿sí?, de este mundo. Aún así, tuvo la fe suficiente para saber que podía ser sana, para confiar en que podía ser sana por Cristo. Y si continuamos leyendo los otros versículos que le siguen a esta historia, podemos ver justamente la incredulidad que había en aquella multitud que estaba rodeando en ese momento a Cristo. Si leemos los versículos 49 al 53, dicen: estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas,
cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo: No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Y ahí justamente podemos ver lo que la falta de fe, la falta de confianza en Dios. Ahí podemos ver lo que la incredulidad en Cristo termina produciendo. Nosotros podemos estar con Cristo, pero nuestra incredulidad en su persona y en lo que Él puede hacer en nuestras vidas, justamente termina limitando todo lo que Él puede hacer. La fe es lo que termina produciendo que limitemos la manifestación de la gloria de Dios, que manifestemos su poder obrando en nuestras vidas. Y justamente es aquí donde podemos ver que Jesús dice, selecciona a aquellos que sí podían entrar, aquellos que sí estaban confiando en que Él podía sanar y darle vida a esta niña. Y dejó básicamente a toda la multitud de afuera, justamente a todos aquellos que justamente se estaban burlando de Él. Y fijémonos que en los versículos 54 al 56 dicen: Mas Él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. No debemos desconfiar de Cristo. Desconfiar de Cristo justamente es poner en duda todo lo que Dios pueda llegar a hacer en nuestras vidas. Es poner en duda su soberanía. Desconfiar en Cristo significa que nosotros estamos diciendo que Dios está mintiendo acerca de todo lo que Él dice que puede hacer en nuestras vidas. Básicamente lo que estamos pecando contra Dios. Entonces, justamente hoy podemos estar caminando al lado del Señor y aún así podemos estar no creyendo o podemos estar dudando justamente de lo que Él puede hacer en nuestras vidas, en cada situación que se nos va presentando día a día. Incluso aquellas situaciones magníficas con las que el Señor nos quiere bendecir, aquellas situaciones magníficas que el Señor quiere regalarnos para que nosotros podamos vivir de la bendición que Él hoy nos quiere regalar. Por eso debemos tener justamente fe en Cristo, porque es la fe que tenemos en Él lo que permite que sea su gloria manifestándose con total autoridad sobre nuestras vidas, con total libertad y poder en nosotros. La fe en Él permite que sea el Espíritu Santo el que se mueva con total libertad, pero debemos tener fe. La fe justamente le da esa libertad a Cristo para manifestarse y hacer su voluntad en nosotros. Es la que justamente la fe no lo limita en su manera de actuar, ni tampoco le dice cómo debe actuar, sino que justamente la fe invita a Cristo a que se mueva en nosotros.
Y quizás, no sé exactamente la situación en la que cada uno de nosotros estemos, pero quizás si la situación no es perfecta, o quizás si sí es perfecta la situación en la que hoy estamos viviendo, sea cual sea esa situación, hoy Dios nos está invitando justamente a que volvamos a creer en Él, en su magnífico poder y en todas aquellas cosas que Él tiene preparadas para hacer en nosotros, ¿sí? Todas estas cosas que son inimaginables para nosotros mismos. Pero Él justamente nos está invitando a que pongamos la fe en Él, sabiendo que por gracia Él va a obrar en nosotros y a favor de nosotros, ¿sí? Porque Él ya diseñó un plan para nuestras vidas. Él ya tiene propósitos diseñados para cada uno de nosotros. Y Él está invitándonos a que podamos tener fe en Él para que podamos caminar conforme a su voluntad y llevar a cabo los propósitos que Él ya tiene para nosotros. Así que esa es la invitación de hoy, que nos acerquemos con confianza a nuestro Señor, que podamos exaltar y alabar su nombre y que podamos ver la gloria de Dios reflejada en nuestras vidas. Este era el mensaje que hoy traía para compartirles. Este es el mensaje que en las últimas 2 semanas Dios ha ido hablando a través de mi vida, particularmente a través de estos versículos, también a través de situaciones. Pero Dios siempre está guiándonos a través de su palabra y Él está invitándonos justamente a que podamos seguir confiando en Él, a que podamos seguir teniendo fe en todo lo que Él ya ha declarado sobre nuestras vidas y que podamos recibir todo lo que Él tiene para nosotros con los brazos abiertos y ponerlos también al servicio de Él para que su reino se siga extendiendo y para que también sea de bendición para todos los que hoy estamos aquí en este mundo. Para ir cerrando ya el próximo 21 de julio voy a estar compartiendo el próximo episodio y espero que lo que hoy hemos compartido pueda haber sembrado una semilla en su corazón, que pueda haber hablado sus corazones, haber renovado, ¿sí?, su fe, que pueda haber renovado también su esperanza. Y los invito a que, como siempre, puedan dejar si quieren comentarios y que puedan seguir compartiendo para que todos sigamos justamente alimentándonos de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga.